Capítulo 5. Cuando el marqués se marchó, después de darle las gracias a Lendi por ayudarlo, se llevó la mano de Della a los labios. Della pensó que aquel era un gesto muy amable de su parte, y se dio cuenta de lo mucho que Lendi lo valoraba. Cuando por fin quedaron a solas, Della preguntó: ¿Cómo puede usted decir que yo iré en su lugar? Estoy segura de que Mirelli lo haría mucho mejor. Lendi negó con la cabeza. No, milady, usted vivía en una casa grande y conoce gente importante. Mirelli todavía no sabe nada al respecto. Es muy diferente que decirles el futuro a los aldeanos. Della vio cierta lógica detrás de aquellas palabras, sin embargo al mismo tiempo sintió miedo. ¿Pero cómo es posible que yo pueda predecir el futuro como lo hace usted?, preguntó. Léale los pensamientos, dijo Lendi. Della permaneció en silencio. Sabía que en algunas ocasiones era capaz de leer los pensamientos de otras personas, mas sería muy diferente con desconocidos. Como si supiera lo que Della estaba pensando, Lendi dijo: todos los jóvenes buscan el amor. Ellos mirarán a la bola de cristal, y a usted le será fácil saber qué es lo que quieren. Haré en ese caso lo que pueda, dijo Della. Quería negarse, pero imaginó que sería una descortesía hacia Lendi. Además sería como mostrarse desagradecida. Los gitanos le habían permitido escapar con ellos sin pronunciar una palabra de protesta. ¿Cómo se iba a negar a hacer lo único que ellos le pedían? Juntando las manos, Della dijo: deme una clase, enséñeme cómo. Por favor, por favor. Lo haré, le prometió Lendi. Pero no hay prisa. La luna te ayudará mejor que yo. Della quiso rebatir aquello, mas pensó que no era procedente. Lo único que podía intentar hacer era aprender en 2 días lo que a Lendi le había costado toda una vida. No obstante, adivinar el futuro también era innato en ella. Y un poco más tarde se quedó encantada cuando, al salir del carro, Pyramus le dijo. Cuando se marchó, su señoría dijo que si lo deseaba podía montar por el bosque. ¿Eso dijo?, exclamó Della muy sorprendida. Pero, ¿por qué? Él vio a Apolo, explicó Pyramus. Su caballo se ve diferente a los nuestros. Su señoría preguntó dónde lo había obtenido y yo le respondí que Apolo era suyo. Ahora vaya a cabalgar por el bosque y los campos. No lo puedo creer, se excitó Della. Pero voy a montar de inmediato antes de que su señoría cambie de parecer. Su señoría no lo hará, dijo Pyramus con una sonrisa. Como estaba tan emocionada ante la idea, Della no se cambió de ropa. Ensilló a Apolo y se dirigió al bosque. Pensó que era tan maravilloso a su manera, como el bosque del duque, al que ella siempre consideró como suyo. Los conejos y las ardillas lo poblaban. Cuando hubo cabalgado durante un buen rato, por fin encontró un estanque. Era como el que ella solía visitar cuando se encontraba en su casa. En realidad era algo más grande y estaba rodeado de árboles, lo cual le imprimía un cierto misterio. Pero también lo circundaban muchas flores. Della se imaginó a las ninfas saliendo del agua para buscar la luz del sol. Estaba fascinada con el estanque. De regreso vio la casa del marqués por primera vez. No se hallaba muy lejos, sobre un terreno alto. Era muy grande, pero no tanto como la del duque. De todos modos le pareció más atractiva. Supuso que había sido construida alrededor de 1750, y probablemente diseñada por los hermanos Adam. El estandarte de marqués ondeaba sobre el edificio principal. De pronto descubrió entre la casa y el bosque una gran extensión de agua. Pensó que era un lago artificial, pero no estaba segura. Vio que en el centro del mismo había una fuente que arrojaba agua hacia el sol. Me encantaría verla de cerca, pensó Della. Quizá tenga la oportunidad de hacerlo cuando vaya a la casa a decir la fortuna. Supuso que también le encantaría ver la casa en sí. Estaba segura de que estaría repleta de tesoros, al igual que Woodhall. Desensilló a Apolo con la ayuda de uno de los gitanos, y entró en el carro de Lendi. ¿Milady dio un buen paseo?, preguntó ésta. Fue increíblemente bello, respondió Della. Llegó un mensaje mientras usted estaba afuera, dijo Lendi. La fiesta será el jueves, o sea pasado mañana. Es obvio que su señoría tiene mucha prisa, señaló Della. En efecto, dijo Lendi. Della volvió a pensar que había escuchado el nombre del marqués con anterioridad.
pero no podía recordar dónde. Aquella noche después de terminada la cena todos se sentaron alrededor del fuego y volvió a sonar el violín. Las estrellas llenaban el firmamento, la luz de la luna iba en progresión y los árboles del bosque se intuían oscuros y misteriosos. Nada podría ser más romántico, pensó Della. Todo era tan bello que incluso tenía miedo de que fuera solo parte de sus sueños, los cuales podrían desaparecer sin ninguna explicación. Pero todo seguía allí a la mañana siguiente. Cuando Della miró por el ventanal supo que lo que más deseaba hacer era montar a Apolo. Como pensaba cabalgar lejos se puso el traje de montar. Dado el calor que hacía dejó en el carro la chaquetilla. Se alejó del campamento vistiendo la bonita blusa de encaje y sin sombrero. Antes vio que había huevos frescos para el desayuno. Le informaron que habían sido enviados por el marqués. También observó gran cantidad de frutas y hortalizas. Su señoría es muy generoso con ustedes, le dijo Della a Pyramus. Al igual que su tío, repuso Pyramus, y nosotros le estamos muy agradecidos. Cuando nos marchamos de un lugar Lendi bendice a quienes se portan bien con nosotros, y estamos seguros de que encontrarán la felicidad antes de que regresemos. Della deseó que tuviera razón, pero no podía ver la felicidad para sí misma si tenía que casarse con Jason. No le había comentado a Lendi lo asustada que estaba, tampoco deseaba hablar acerca de ello, e igualmente tenía miedo de mirar hacia el futuro. Quizá Lendi viera que era su destino el casarse con Jason aunque ella lo odiara. No me voy a apresurar, se dijo Della por enésima vez, debo tener tiempo para pensar. Estaba buscando la forma de escapar definitivamente, pero su pavor era tanto que por el momento ni siquiera quería pensar en sus problemas. Se alejó cabalgando. Ninguno de los gitanos se ofreció para acompañarla. Sin duda eran conscientes de que Della deseaba estar sola. Los gitanos me comprenden, se dijo la muchacha, y sabía que era porque podían leer sus pensamientos sin que los expresara en voz alta. Quizá no solo Lendi, sino también cualquiera de ellos podría decirle exactamente lo que iba a suceder. Pero tenía tanto miedo que no lo quería saber. Por el momento lo único que deseaba era ser feliz con las ninfas y con todas las demás criaturas misteriosas que ella imaginaba que habitaban en el bosque. Della sabía que los gitanos creían firmemente en las hadas, hasta aseguraban que algunas de ellas adoptaban la forma humana. Si bien se mantenían inmortales, el bosque le pareció más encantador que el día anterior. Condujo a Apolo a lo largo de los senderos hasta llegar al estanque. Cuando se acercó a este el sol penetró por entre la frondosidad de los árboles. Ello hizo que el agua brillara como si hubiera algún tesoro iluminándola. Sujetó las riendas de Apolo de forma que éste no pudiera enredarse con las mismas, y lo dejó vagar de igual modo a como pensaba hacerlo ella. Antes se detuvo entre los iris y se quedó observando el agua. Entonces, y de manera inesperada, escuchó el sonido de un caballo. Procedía del camino que llegaba desde el otro lado del estanque. Unos segundos más tarde el marqués apareció por entre los árboles. Se quedó mirando a Della, y al igual que lo había hecho ella, desmontó. Igualmente sujetó las riendas y dejó libre a su caballo para que se reuniera con Apolo. Pensé que me la encontraría aquí, dijo el marqués mientras se acercaba a ella. ¿Por qué pensó eso?, preguntó Della. Porque estaba seguro de que es aquí donde debía estar, respondió el marqués, deseando ver las ninfas en el fondo del estanque. Della lo miró sorprendida antes de decir: creo que usted me está leyendo los pensamientos. El marqués sonrió. Me doy cuenta de que esa es su prerrogativa, pero cuando la vi ahí por un momento pensé que era una ninfa. Della se rió. Ahora me está adulando. Eso es lo que me gustaría ser para nadar hasta el fondo de este maravilloso estanque y ahí me quedaría. Y si hiciera eso, ¿qué le ocurriría a todos sus admiradores?, preguntó el marqués. ¿Los dejaría usted con el corazón roto? Della volvió a reír. Como no existen, no tengo por qué preocuparme. ¿De verdad espera que yo crea eso?, insistió el marqués. Della se encogió de hombros. Pues es la verdad. Y si necesito a un compañero, me siento muy a gusto con Apolo. Supongo que aquel es Apolo, dijo el marqués. Y en estos momentos se encuentra conversando con Juno. ¿Es eso cierto?, preguntó Della. Así es, y al igual que usted yo prefiero la compañía de Juno a la de cualquier mujer de las que he conocido. No esperará que yo crea eso, comentó Della.
¿Por qué no? Della se apartó de los iris y se dirigió hacia un árbol caído junto al estanque. Podía servir como un muy cómodo asiento. Sin realmente pensar en lo que estaba haciendo, Della se sentó y el marqués se le unió. Al hacerlo dijo: le aseguro que yo tengo mucho cuidado de no pedirle a Lendi que me diga el futuro. Estoy seguro de que me encontraría una esposa adecuada, y me temo que sus predicciones resultarían todavía más positivas que las de mis parientes. Della nuevamente no pudo contener la risa. Comprendo que ellos quieran que usted se case y se asiente, cuando es el propietario de un bosque tan bello como este y de su caballo al que veo a lo lejos. Mientras hablaba, Della estaba pensando que aquello era lo que el duque quería también para Jason. Aunque este se había casado, su matrimonio resultó un desastre. El solo hecho de pensar en él la disgustaba tanto que se estremeció y el marqués lo advirtió. ¿Qué la asusta? ¿Cómo sabe que estoy asustada?, preguntó Della. Eso no se lo puedo responder, comentó el marqués, pero sé que tengo razón. Y aunque usted parece tratarse de una de las ninfas y debiera ser muy feliz, en realidad tiene miedo. Tiene usted razón, dijo Della, pero no deseo hablar de eso. Repentinamente pensó que era extraordinario que un desconocido pudiera saber tanto acerca de ella. Ahora, cuando miró al marqués, se dio cuenta de que era en extremo bien parecido. Sospechó que su familia estaría decidida a que se casara lo antes posible. Tiene usted razón, dijo el marqués leyéndole los pensamientos una vez más, pero yo estoy decidido a disfrutar de la vida a mi manera. Usted, como gitana que es y que siempre ha ignorado los convencionalismos, comprenderá mis sentimientos mejor que nadie. Por supuesto que lo entiendo, estuvo de acuerdo Della. Usted no deberá casarse a menos que, como dice Lendi, obedezca a su corazón y sea inevitable. El marqués sonrió. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Por lo tanto, fui muy claro al decir que cualquiera que insista en hablar acerca de mi futuro no volverá a ser invitado a Court una segunda vez. Y ellos se limitarán a hablar de ello a sus espaldas, dijo Della riendo. No cabe duda de que así será, replicó el marqués. Y por supuesto que seguirán haciendo desfilar a las jovencitas delante de mí como si fueran caballos en una feria. Se expresó casi con enojo, pero Della se rió. Lo veo con toda claridad, comentó. Y naturalmente que usted resulta un trofeo irresistible para cualquier debutante ambiciosa. Después de haberlo dicho, pensó que aquello era algo que una gitana nunca hubiera comentado. Por ello, y antes de que el marqués pudiera replicar algo, añadió: pero no debo retener a su señoría, pues quizá tenga alguna cita. Mi única cita es con mis bosques, señaló el marqués. Y estoy encantado de que usted los disfrute. A Della le llamó la atención el hecho de que después de que ella manifestara sus intenciones él la hubiera ido a buscar. Sin embargo, aquello era algo que no le podía decir al marqués, por lo que le comentó: no puedo decirle lo agradecida que le estoy, milord. Como usted se habrá dado cuenta, el bosque significa mucho para mí y siempre me gusta pasear por él, ya sea que me sienta feliz o preocupada. En estos momentos está preocupada, adivinó el marqués. Della sintió que no venía al caso fingir. Sí, lo estoy, afirmó, pero no quiero admitirlo. Me parece que lo que usted desea es estar a solas con las hadas y los duendes. Sin embargo, quizá también quiera conocer a mis caballos. Los ojos de Della se iluminaron. ¿Lo dice en serio? ¿Es una invitación? ¿Sí le interesa? Por supuesto que sí. Entonces vaya a mis caballerizas. Cuando vi su caballo pensé que usted no estaría montando un animal tan fino si no fuera porque, como para la mayoría de los gitanos, su caballo es más importante para usted que cualquier cosa. Lo único que puedo decirle, milord, es que me sentiré muy honrada de poder admirar los animales que su señoría tiene en las caballerizas. Della trató de hablar como ella pensó que lo hubiera hecho una gitana. El marqués se levantó y los dos caminaron hacia donde los caballos pastaban a la sombra de los árboles. Della silbó y Apolo acudió hacia ella. El marqués no dijo nada, se limitó a levantarla y a colocarla en la silla. Della inesperadamente sintió un ligero estremecimiento, pero no de temor, sino que se trató de algo que ella no comprendió.
porque nunca antes lo había experimentado. El marqués seguía callado, entonces se dirigió hacia Juno y lo montó. Había un camino que salía del bosque y que comenzaba cerca del estanque. Cuando estuvieron en un campo abierto los dos rompieron a galopar en silencio. Por alguna razón que no podía explicarse, Della quería ganar al marqués. Había pensado que como Juno era una yegua no podría con Apolo. Sin embargo el marqués montaba muy bien. Es más, mejor que cualquier hombre que ella hubiera visto hacerlo. Cuando llegaron al final del campo él marchaba apenas medio cuerpo por delante de ella. Habían corrido muy aprisa y a ella le brillaban los ojos. Cuando los caballos se detuvieron, Della dijo: «Ha sido muy emocionante y me parece que Juno es un animal muy hermoso». «Al igual que Apolo», replicó el marqués, «y ninguna diosa lo hubiera podido montar mejor ni con más gracia». «Gracias», sonrió Della. «Eso es exactamente lo que a Apolo le gusta escuchar». «¿Y a su dueña?», preguntó el marqués. «Ella también le está muy agradecida a su señoría». Della habló con humildad, como pensó que lo hubiera hecho una gitana. Y el marqués volvió a guardar silencio. Sin embargo, por el brillo de sus ojos Della supo que sonreía para sus adentros. «Debo tener mucho cuidado», se dijo. «Él debe creer que soy una de las gitanas del grupo de Piramus y nada más». De pronto sintió miedo de que pudiera pensar otra cosa y lo comentara. De alguna forma el duque podría adivinar a dónde se había dirigido, y le exigiría que regresara a casa para que pudiera entrevistarse con Jason. Todo aquello parecía un tanto exagerado, pero no por ello dejaba de ponerle nerviosa. Cuando corrieron se habían apartado ligeramente del camino. Ahora lo tomaron para dirigirse hacia la casa. Ya cerca de ella Della pudo ver un hermoso jardín lleno de flores, y también admiró un lago natural que se hermanaba con el artificial más allá de la mansión. Era el que tenía la fuente en el centro. Della miró en torno a sí. Estaba intrigada e interesada en la casa y sus alrededores. «Corcourt ha pertenecido a mi familia desde el reinado de Enrique VI», explicó el marqués como si ella le hubiera hecho la pregunta. «El edificio original se quemó durante el reinado de Jorge III y fue reconstruido por los hermanos Adam». «Eso fue lo que pensé», dijo Della. «Eran unos arquitectos tan brillantes que su trabajo puede reconocerse desde lejos». Una vez más pensó que había sido inoportuna. Aquello era algo que una gitana nunca hubiera dicho. Sin embargo el marqués no hizo ningún comentario. Se limitó a mostrar el camino hacia la parte posterior de la casa donde se encontraban las caballerizas. Una sola mirada le indicó a Della que eran tan modernas como las del duque, y entraron a ellas. Los caballos del marqués podían rivalizar perfectamente con los que ella había estado montando hasta entonces. Pasaron de establo en establo. El marqués explicó por qué había adquirido cada caballo en particular. A su manera cada uno era único. Por su forma de hablar y por el tono de su voz Della se dio cuenta de lo mucho que los caballos significaban para el marqués. Entonces pensó que así era como un hombre debía sentir, no como lo había hecho Jason desperdiciando el tiempo y el dinero con mujeres de mala fama en París. Cuando llegaron al último establo el marqués dijo: «Ahora comprenderá usted por qué mis parientes piensan que yo estoy casado con Juno, a quien acaba de conocer». Se echó a reír y continuó: «También prefiero mis caballos a esos caballeros que esperan que yo juegue a las cartas y apueste grandes cantidades en whites». «Tiene usted razón y estoy de acuerdo», dijo Della. «Solo espero que sea usted lo suficientemente sensato como para poder resistir las tentaciones y las trampas que le van a tender de cuando en cuando». «Casi a diario», afirmó el marqués, «pero hasta ahora he logrado escapar». «Y es lo que debe seguir haciendo», indicó Della. «¿Esa es su opinión o una predicción?», preguntó el marqués. «Ambas cosas», respondió Della. «Sin embargo supongo que el verdadero problema se va a presentar cuando su heredero tenga 4 patas». «Eso sí que va a ser un problema», estuvo de acuerdo el marqués. «Si es que me caso con Juno». También Calígula hizo senador a su caballo. Entonces los dos rieron. Al mismo tiempo Della esperó que a él no le pareciera extraño que una gitana supiera quién había sido Calígula. Y cuando abandonaron las caballerizas la muchacha dijo: «Mil gracias por haberme mostrado sus caballos y por permitirme pasear por su bosque. Creo que ahora debo regresar al campamento».
La veré mañana por la tarde, dijo el marqués. He preparado un lugar especial en una habitación junto al salón donde se verá usted muy misteriosa. El marqués sonrió antes de añadir. Será imposible que los jóvenes no escuchen con atención lo que usted les tiene que decir. Sé que su sobrina se llama Alice, señaló Della. Pero ¿cómo se llama el hombre a quien usted califica como un cazafortunas? Su nombre es Sairi Landover, respondió el marqués. ¿Habrá alguien en el grupo con quien a usted le gustaría que se casara su sobrina?, preguntó Della. El marqués pensó por un momento. Hay un joven muy agradable, respondió al fin. Es el vizconde Huntingdon. Creo que si lo motivamos él le pediría a mi sobrina que se casara con él. Y el muchacho no solo es el heredero de un condado sino que también es muy rico, así que no la estaría pretendiendo por su dinero. Eso ayuda mucho, dijo Della, y le prometo que haré cuanto pueda para evitar que su sobrina lleve a cabo un matrimonio desastroso. Se expresó con gran intensidad y entonces se dio cuenta de que el marqués la miraba con curiosidad, de modo que dijo: «Debo regresar al campamento». Se alejó del marqués en dirección a Apolo, al que sostenía uno de los mozos de cuadra. El marqués la levantó hasta la silla, y Della tomó las riendas. «Gracias una vez más, milord, por una mañana tan interesante. He disfrutado cada momento». «También yo», replicó el marqués. «Hasta pronto, Della. Ahora estoy seguro de que no me fallará mañana por la noche». Della le dirigió una sonrisa más bien tímida y se alejó. Sin volverse estaba convencida de que el marqués la miraba fijamente, y tuvo la extraña sensación de que una vez más escapaba. Pero no tenía la menor idea de por qué huía del marqués. Algo en su interior le decía que estaba pisando un terreno peligroso. Tenía la sensación de que los ojos del marqués le taladraban la espalda, y solo cuando salió del jardín sintió que realmente lo había dejado atrás. «Es muy inteligente y comprendo por qué no se quiere casar», se dijo. Una vez más estaba pensando en Jason. Cualquier mujer que se casara con él no podría por menos que ser muy infeliz. «No puedo casarme con él, no puedo», se dijo para sí. Estaba asustada, con un miedo que resultaba tan doloroso como si le hubieran atravesado el corazón con una daga. Al fin llegó al campamento. Pyramus la estaba esperando. «Tuve una mañana maravillosa», le comentó. «Y vi los caballos de su señoría, que son maravillosos». «Eso tengo entendido», replicó Pyramus. «Yo los he visto en los pastizales y cuando los monta su señoría, pero nunca me han invitado a las caballerizas». Della pensó que aquello resultaba ciertamente penoso y dijo: «¿Lendi está despierta?». «La está esperando», respondió Pyramus, y tomó las riendas de Apolo. Della le dio las gracias y se apresuró a subir los escalones del carro de Lendi. «Me enteré de que salió usted temprano», le dijo la anciana cuando ella se le acercó. «Salí a montar porque es maravilloso pasear por el bosque», respondió Della. «Me encontré con el marqués y me llevó a sus caballerizas para que viera sus caballos». Lendi asintió. «Eso mismo pensé que estaría haciendo», aseguró. Della se sentó sobre el suelo. «Fue muy extraño», comentó, «mas me pareció que podía leer sus pensamientos. Ya antes había podido leer los de otras personas, pero nunca con tanta claridad y exactitud». «Su señoría es un hombre muy inteligente», señaló Lendi. «Lo sé. Me estuvo diciendo que está decidido a no casarse». «Parece difícil de creer, pero yo también pienso que está mucho mejor solo. Él espera encontrar su estrella, al igual que usted», dijo Lendi. «Eso es lo que deseo que ocurra», repuso Della, «aunque quizás sea algo que nunca encontraré». «La encontrará», dijo Lendi con calma. Della pareció no comprender. Jason la estaba esperando. Pasados 2 o 3 días tendría que regresar a su casa. Los gitanos no la iban a tener con ellos para siempre. Por mucho que se opusiera mentalmente a hacerlo, físicamente tendría que ayudar a su tío. Si no, muy pronto los dos habrían de enfrentarse a la venganza del duque. Della no dijo nada, pero Lendi murmuró: «Confíe en su estrella, siga a su corazón». «¿Cómo puedo seguir a mi corazón?», preguntó Della casi molesta. «Este no sabe en qué dirección ir. Aparentemente solo hay una salida de este problema». Lendi sonrió. «Confíe en la luna. Si no lo hace, las cosas saldrán mal». Della sabía que Lendi creía en cada palabra que pronunciaba. Pero ella, por mucho que prolongara su ausencia,
Finalmente tendría que regresar, quizá para fines de la semana, y aún eso pensaba que le iba a parecer demasiado tiempo al duque. Una vez más Della se preguntó con desesperación qué podía hacer. Permaneció en silencio hasta que se dio cuenta de que Lendi se había quedado dormida, de modo que salió de puntillas del carro y se dirigió al de Mirelli. Esta no se encontraba en él. Pensó que se encontraría con las demás mujeres. Las gitanas estaban preparando una comida ligera para el mediodía. Esta noche le voy a pedir al hombre que toca el violín que interprete algo para bailar, pensó Della. Entonces quizá Mirelli lo haga alrededor del fuego, ya que mañana por la noche yo no estaré aquí. Aquello era algo que ella no esperaba con placer. Iba a ser difícil no cometer algún error, y todavía más difícil satisfacer al marqués en sus pretensiones. Comprendía que él deseara liberar a su sobrina de un cazafortunas, pero no veía necesario que ella tomara parte en la trama. Ya tenía su propio problema, y muy serio. Estoy siendo muy egoísta, pensó. Sin embargo, todo me parece demasiado cuando yo me encuentro en mi situación. Es más, me resulta casi imposible pensar en otra cosa. Tomó los alimentos que las gitanas habían preparado para la comida. Todo era muy informal. Los hombres no se molestaban en sentarse. Comían de pie o mientras cepillaban a los caballos. Más tarde las mujeres se fueron a la aldea. Llevaban consigo las canastas de mimbre, los ganchos para la ropa y otras cosas para vender. Della se encontró sola. Sin pensárselo más montó en Apolo y se dirigió hacia el estanque del bosque. Acababa de llegar cuando vio que el marqués se acercaba por la otra vertiente. Detuvo a Apolo y esperó a que él se le reuniera. Estaba seguro de que la encontraría aquí, dijo el marqués, y tengo algo que proponerle. ¿De qué se trata?, preguntó Della. Mi sobrina y los demás invitados han salido y estarán fuera toda la tarde. Pensé que quizá le gustaría ver la casa. Me encantaría, exclamó Della. Estaba seguro de que le iba a interesar, manifestó el marqués, sobre todo las pinturas de caballos. Tengo una colección que fue iniciada por mi padre y a la cual yo he añadido bastantes cuadros. Pinturas de Stubbs, Herring, Fernley y Pollard, dijo Della. El marqués se rió. Estaba convencido de que usted los iba a conocer, aunque no sé cómo sabe tanto tratándose de una gitana. Quizá sea por lo mucho que viajamos, indicó Della de inmediato. Es por ello por lo que acumulamos en nuestras mentes mucho más que la mayoría de la gente, y sobre todo mucho más que cualquier persona de su edad a quien yo haya conocido antes, apuntaló el marqués. Della no hizo comentario alguno. Avanzaron un poco más en silencio hasta que el marqués dijo: quizá usted parezca una gitana pero no habla como ellas. Della ya había pensado en una respuesta para aquello. Yo tuve la suerte, dijo, de haber sido cuidada y educada por alguien que quería adoptarme. Mientras hablaba pensó que sería difícil rebatir sus palabras. Esa es una buena explicación, replicó el marqués. Y por supuesto que eso la hace sobresalir entre los gitanos, incluyendo los muy inteligentes como Lendi. Lendi y todos los demás gitanos prefieren expresarse en su propio idioma. Por lo tanto no se toman la molestia de hablar el mismo inglés que hablamos usted y yo. Usted es la excepción a la regla, dijo el marqués, pero todavía se me hace extraño que sepa tanto y que hable tan bien. Entonces debe ser consciente de que como los gitanos proceden del este, especialmente de la India y Egipto, naturalmente creen en la rueda del renacimiento, o si lo prefiere en la reencarnación. ¿Tiene usted alguna idea de lo que fue en su última vida?, preguntó el marqués. Lo que haya sido no lo sé. Lo que sé es que he regresado en la forma de una gitana común. Della habló a la ligera. Aquella era una conversación bastante difícil, ya que no quería que el marqués sospechara en lo más mínimo que no decía la verdad. Yo no diría una gitana común, sino más bien en una muy extraordinaria a quien encuentro muy interesante. Si me está poniendo bajo un microscopio, dijo Della, me voy a alejar y no ayudaré mañana por la noche. En realidad no quiero que sienta curiosidad por mí ni que me lea los pensamientos. Tiene que darse cuenta de que está pidiendo lo imposible, protestó el marqués. Usted me ha intrigado desde que la vi por primera vez sentada en el piso del carro de Lendi. Hizo una pausa y continuó. Me parece intrigante y divertido descubrir que es usted tan diferente a lo que yo había esperado.
Quizá lo que usted había esperado es lo que yo consideraría como un tanto burdo y poco halagüeño, dijo Della. Le sugiero que cambiemos el tema, milord. Por supuesto, estuvo de acuerdo el marqués. No tengo la menor intención de preocuparla. Pero antes de permitirme decirle que la encuentro tan difícil de explicar como las ninfas del estanque o el fantasma que han visto mis antepasados durante los últimos 300 años. Entonces eso lo explica todo, comentó Della con satisfacción. Yo soy un fantasma que ha venido del pasado, no para asustarlo, sino para ayudarlo. En realidad debía usted estar muy agradecido.